Los muchachos y algunos veteranos de las barcazas cruzaron en la madrugada del 19 de abril de 1825 con apoyo del gobierno de Buenos Aires para enfrentar a los brasileños que estaban gobernando acá, al mando de Carlos Federico Lecor, el barón de la Laguna. Además de luchar contra los brasileños, tenían ganas de vengarse de los colaboradores locales a los que consideraban traidores. Especialmente le tenían mucha bronca a Fructuoso Frutos Rivera. El jefe del cruce del río era Juan Antonio Lavalleja, un revolucionario de la época de José Artigas, que había estado preso años atrás a manos de los portugueses y luego había sido deportado por los brasileños. Bueno, estoy leyendo algunas líneas del libro 200 años del nacimiento de Uruguay, la provincia que se hizo país, de Gabriel Chirichi Franci, que es profesor, que está maestrando, me encanta el término, está maestrando en historia política, o sea, está... Tengo el proyecto de tesis, pero no creo que lo presente. Pero vos sabés que hacía años no leía el término. No sé qué tan ocupado podés estar. No, pero bueno, seguro que el proyecto les interesaría porque es sobre los orígenes de Nacional y Peñarol como cuadros democráticos. Pero es otro tema, pero me quedó el proyecto presentado. Bueno, pero además tiene título en Historia Económica, profesor efectivo de Historia del Uruguay. Y bueno, se presenta el libro en las próximas horas, ya vamos a hablar de esto, pero Gabriel, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta forma de narrar la historia, en pocas líneas nos ubicaste en un contexto muy importante, ¿no? Lenguaje llano, directo. ¿A quién está dirigido el libro? Bueno, el libro está pensado para todo público. Para todo público. Es, digamos, como fruto de alguien como docente, como profesor de historia, que durante muchos años he trabajado en los diferentes niveles de la educación, por suerte, eso que también a uno le permite, porque la enseñanza no es solo ir y llevar contenidos, ¿no? Sino que es una ida y vuelta, es una relación con las y los chiquilines, con las familias, ¿no? Con las distintas generaciones y los diferentes intereses, ¿no? Porque uno da clase en secundaria, que no es lo mismo que dar clase en el IPA o en magisterio, claro, y eso te va alimentando muchas cosas. También es fruto de una, para mí, valiosísima y preciosa experiencia en la radio, ¿no? Como escucha y como, bueno, yo he tenido la fortuna también de poder ser durante mucho tiempo columnista en No Toquen Nada, ¿no? Divulgando historia. ¿No? Claro, y ahí también pensás en la audiencia, o sea, uno tiene cosas para contar, pero también la experiencia de aula, de educación, de radio, te va generando también como una, creo que sana gimnasia de tratar de entender aquellos aspectos de los que uno también tuvo quizá la fortuna, el tiempo de poder investigar de la historia, cómo contarlos de una manera que sea amena, que sea, digamos, vos usabas la expresión directa, Aldo, me parece que tiene que ser directa, pero que siga siendo respetuosa en la medida de las posibilidades de lo histórico y que no sea efectista, ¿no? Sino que, bueno, es una historia apasionante esta que ocurrió, la podemos contar de una manera que, bueno, cualquier persona que le interese, pero también pienso mucho en las maestras, en los comunicadores, en mis colegas, que les pueda servir como un material, ¿no? Pero, Gabriel, no es una tesis nueva. Que a veces noto que somos demasiado solemnes con el tema de la historia. Ah, puede ocurrir por los feriados y todo eso. Bueno, sí, pero y nos paramos y decimos, che, pero pará, ¿vos sabés lo que pasó el 18 de julio? Exactamente que fue el 25 de agosto del... Claro. Se cumplen 200 años, o sea... Y cuando uno se mete en tu libro, realmente, yo te comentaba fuera de micrófonos, los contextos, ¿no? Los contextos, porque uno lee Argentinos Orientales y hoy en el 2025 te enojás. ¿Cómo que Argentino Oriental? Yo soy uruguayo, oriental. ¿Cómo encarás eso? ¿Cómo lo manejás? Bueno, me parece me refiero concretamente al tema de los contextos, entender lo que pasó y las pasiones del hoy en día. Bueno, yo creo que ahí hay un legado muy importante en mi formación y en la de todos nosotros los que estamos en la historia, que tiene que ver con que, bueno, tuvimos la fortuna de cursar con Ana Frega, una de las principales historiadoras en la actualidad, ¿no? Pero que Ana Frega renovó mucho la mirada regional de la historia. Incluso, hago una anécdota muy cortita, pero cuando nosotros estábamos en el IPA, la materia con ella se llamaba Nacional 2. Teníamos 4 historias nacionales, muy interesante la formación en el IPA. Otras cosas más o menos, pero la formación en historia era muy buena. Pero incluso ella y otros colegas, y también al influjo de miradas históricas que venían avanzando mucho en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en América Latina, le cambiaron el nombre a Historia Regional Platense. Porque ¿qué pasa? Cuando vos estudiás aquel pasado del siglo XIX y escuchás Argentinos Orientales o esto, provincia,
con los ojos, con el sentimiento, el corazón del siglo XXI, te genera como una contradicción. ¿Cómo somos provincia? ¿Cómo que éramos argentinos orientales? Y en realidad la investigación histórica lo que hace, lo que nos enseñó entre otras Ana, es cuestionar la idea de que la nación ya existía en aquel momento, porque en aquel contexto se estaban creando las formas de convivencia política nueva, las identidades, las banderas se estaban creando. Una de las 3 leyes fundamentales de las que se cumplen 200 años es la de pabellón. Y es interesante esto, no es el pabellón definitivo, es el pabellón que dice, ¿se acuerdan? Celeste, blanco y punzó, porque tiene que ver con los colores vinculados a la región. No es exactamente los mismos colores que la bandera de Artigas, pero tiene reminiscencia a un federalismo más cercano a cosas que estaban pasando en Buenos Aires en ese momento, porque la Cruzada Libertadora se hizo con apoyo de Buenos Aires para expulsar al imperio brasileño. Claro. Entonces, ahí cuando vos vas recuperando el contexto, creo que la historiografía te ayuda a comprender de una manera quizá menos idealizada, menos a veces romántica. El romanticismo es precioso para muchas cosas, pero también tiende a crear mitos nacionales, ¿no? Como en el amor. Bueno, si uno tiene un poco de mito cuando se enamora, todos somos personas. Bueno, yo creo que la historiografía te recupera la capacidad de, inclusive, de reenamorarte de aquel contexto, claro, ¿no? Pero sin el mito. Entonces, ¿qué pasa? Ahí una cuestión que, bueno, incluso con la editorial, que también, bueno, hay que agradecerle mucho a Banda Oriental, igual que tiene ese nombre tan lindo. Banda Oriental viene de aquellos tiempos, ¿no? Pero que además se hizo un trabajo muy cuidadoso en cuanto a mapas, imágenes, que sea un libro que también, el libro tiene, creo que, un componente en un sentido justo, medido, de celebración de estos 200 años. Aparece la sociedad de aquella época, la sociedad pintada a través de Blanes, de Figari, de nuestros autores patrios también, pero ponerle provincia, ¿no? Estaba la duda, si le ponemos provincia, yo tengo hijos adolescentes, ¿no? Y esto que conversábamos también antes, ¿no? Antes de entrar, en el fútbol, por ejemplo, o en las redes sociales, viste que a veces algunos nacionalistas argentinos de poca monta dicen, provincia rebelde. Bueno, pero la presidenta en ejercicio de Argentina, Cristina Fernández, dijo, Artigas quería ser argentino. Bueno, ya me tomás 2 temas que son interesantes. Mirá, pero vuelvo a lo de provincia, porque ¿qué pasa? Obviamente que el uso peyorativo o en esto de la provincia, como que no tenés el tamaño de país, ¿no? Como que un país tendría que ser grande. Está bueno, es parte de un juego que ahora más de tribuna de fútbol que de una realidad potente, porque una provincia de 200 años claramente es una comunidad y un estado, y ha sido independiente el Uruguay, más allá de todo lo que a veces no han querido que lo sea, ¿no? Pero cuando vas a la historiografía, pues digo, esto es re interesante. Y esto lo conocimos también con Ana Freire, con otras investigadoras. Siempre creo que hay que reivindicar también a las historiadoras, ¿no? Ana Ribeiro, Marinés Moraes, pero hay un trabajo muy como renovador que hizo José Carlos Chiaramonte, que hace poquito falleció, es un historiador regional, que él empezó a estudiar, claro, lo que nos pasa a nosotros con Uruguay, le pasa a Corrientes, le pasa a Misiones, le pasa a Entre Ríos, le pasa a Santa Fe, le pasa a Buenos Aires. Las provincias fueron las primeras unidades políticas que se fueron dando forma, o sea, cuando cae el régimen colonial, que éramos virreinato, y que el virreinato era algo relativamente nuevo, la unidad política, ¿cuál era? Los cabildos existían en todas partes, las autoridades se nombraban en España. Entonces, la primer forma de tener como un tipo de gobierno propio común era ser provincia, porque éramos parte de algo mayor. Entonces, ahí yo creo que hay una capacidad de recuperar también el contexto, porque a veces te dicen, pero entonces no fue la independencia de Uruguay, porque dice independencia de la provincia oriental respecto de Brasil. Literalmente no fue la independencia del Uruguay que conocemos hoy. Claro. Pero ahí hay un componente de unidad política común de provincia que podía terminar siendo parte de una gran alianza, como fue en la época de Artigas, la Liga Federal, o bueno, también había sido provincia cisplatina, parte del Imperio de Brasil, o terminó siendo un estado que se dio una forma de gobierno muy interesante para aquella época muy avanzada como la República, que fue en 1830, que es lo que se celebra mañana. Entonces, yo creo que ahí la provincia como composición de una nueva forma de política es un concepto mucho más lindo, del que no hay que sentirse para nada avergonzado, y es parte de un proceso. Cuando lo mirás en proceso histórico, como que las cosas creo que adquieren un valor que uno significa mejor. Y con respecto a lo de Cristina, que ya lo mencionaste, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Ni Argentina ni Uruguay como tal existían. Hay un anacronismo en la frase de Cristina Fernández, ¿no? Pero hay un sentido de la frase que tampoco está históricamente errado, y es que éramos
parte de una comunidad mayor común. Y que Artigas, ella creo que lo que quiere plantear, y esto es un caso interesante, como presidente de Argentina, que un presidente argentino reconozca a Artigas, no es que te lo quiera robar, es que la historia, más que nada centralista, bonaerense, que escribió Mitre y otros presidentes, siempre rechazó a Artigas como un bárbaro salvaje que quiso dividir, y que quiso dividir Argentina por el federalismo. Claro, lo que pasa es que Artigas planteó un federalismo sin la capital en Buenos Aires, porque era muy igualitario Artigas, ¿no? Entonces, a los más, llamémosle así, porteños, esa figura de Artigas le generó rechazo, además no solo un rechazo social también, porque Artigas tenía un gran vínculo con las comunidades originarias, porque repartía tierras para las viudas y para los negros, ¿no? Entonces Artigas de lejos. Entonces Cristina, cuando dice eso, tiene un error de atribuir una nación que no existe, Argentina, al pasado. Pero creo que tiene un punto a favor de que se reconozca en nuestra historia común al artiguismo. Porque mira que vos vas a... Bueno, ni que hablar a Misiones, donde Andresito es un ídolo y era artiguista, o en Entre Ríos. Entonces, sí. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si esa frase lo hubiera dicho Darín, que a todos nos cae bien y no tenemos todos líos políticos, digamos, qué simpático, ¿no? Y qué parte, porque yo creo que en realidad también Cristina está dando una batalla interna con las concepciones de la historia en Argentina, que bueno, ahí no lo tenemos por qué meternos. Pero hay una cosa ahí que está bueno también, aprovechar estos 200 años, y es para repensar nuestra identidad como comunidad en clave, que creo que esto también es potencialmente un signo de madurez en el sentido de disfrutar de la diversidad, en clave de país de fronteras. Nosotros somos un país de fronteras, y esto no es algo ni a favor o en contra, es decir, es una región que estaba ubicada primero entre las fronteras de los dos grandes imperios coloniales europeos, el portugués y el español. O sea, eso es muy marcado, porque además la primera ciudad en nuestro territorio es portuguesa, ciudad fundada con todos los criterios de ciudad, que fue Colonia de Sacramento. El primer poblado soriano, pero no llega al alcance de ciudad. No, pero además una frontera con población originaria muy importante, los guaraníes, las misiones jesuíticas, los minuanes, y con población afro traída por la esclavización, y con migrantes que llegan por el puerto. O sea, nuestro territorio se fue no hay un solo tipo, entre comillas, de uruguaya o uruguayo u orientales, sino que hay una diversidad interesante, ¿no? Entonces también tenemos en nuestra historia componentes que vienen de lo, entre comillas, argentino, que vienen de lo brasileño, ¿no? Que vienen de lo, bueno, se llama Uruguay. Yo siempre digo, tomamos mate. ¿El mate de dónde viene? De las misiones jesuíticas. El asado no es de, los gauchos vienen de las misiones, que es una mezcla de lo indígena y lo católico. Entonces, esa cuestión yo creo que hoy también hay que celebrarla, ¿no? Atendiendo que las diversidades también tenían desigualdades, tenían tensiones, contradicciones, pero bueno, es parte de lo que somos. Sí, eso cuando te escucho hablar ahora y estos 200 años, que también traiga un poco todo eso, ¿no? Porque en este mes de la afrodescendencia, mirá lo que me acuerdo ahora de la nota con Leticia, que nos contaba de la importancia de eso que decís, de ese pueblo que estaba con negros que habían sido esclavizados, y nos parece como que no, nos vamos a la guerra de secesión capaz y no nos damos cuenta que en Uruguay pasaron cosas también acá muy fuertes, cruzando, como nuestro componente de los negros esclavos. Total, yo te diría, cruzando como diferentes roles que en este caso me toca, ¿no? En el año de los 200 años como director de educación, una de las cuestiones que venimos charlando porque hemos tenido conversaciones con diferentes actores y colectivos, ¿no? Es cómo recuperar el aporte y la reparación que hay con las comunidades afro-uruguayas que sufrieron la esclavización, ¿no? Pero que fueron tan parte de nuestra historia en diferentes aportes, ¿no? Y justamente lo que charlamos es que hace 100 años, que bueno, Uruguay es una celebración preciosa, y ahí surge la identidad más uruguaya del siglo XX, ¿no? El primer centenario, que hasta tenemos hasta un mundial con ese nombre, y el fútbol era re popular, y fue la época del vallismo, bien interesante. Bueno, hace 100 años se funda el Palacio Legislativo, ¿no? Bueno, se hizo el libro del centenario, y ese libro es un objeto histórico precioso. Se trató de incorporar con las, digamos, tecnologías de la comunicación de aquella época, todos los datos culturales, estadísticos, económicos del país, pero es un libro que tiene un sesgo propio del 900 y de la élite ilustrada del 900, muy europeizado, muy blanco. ¿Qué punto ese? ¿Cómo lo tomás? Claro, y por ejemplo, se llega a decir que la población afro tiende a desaparecer, afortunadamente, que no hay indios.
Yo creo que... Bueno, claro, los indígenas. Bueno, la población indígena, que es un tema para hacer todo un programa aparte. Pero nosotros ahí creo que tenemos la chance hoy, esto lo hemos conversado con Yamandú, fíjate, tenemos un presidente con nombre, esto es precioso, y nació en el interior, ¿no? Con Yamandú, pero ahora también con la Comisión de Patrimonio, con los colectivos que están participando en todo esto de celebrar los 200 años, pero también con las comunidades afro. Yo creo que tenemos la oportunidad de celebrar los 200 años en esto que yo le decía, en clave de fronteras abiertas, la frontera como algo dinámico. Somos un país que sigue recibiendo migrantes, ¿no? Que siguen siendo un aporte muy importante para nosotros. Entonces, creo que, pero también la historiografía, al no ser esta historiografía tan romántico-nacionalista, sino una historiografía regional, con, bueno, las investigaciones que hay ahora sobre la esclavización, sobre los pueblos originarios, sobre las mujeres, nos enriquecen para poder celebrar con mayor luz, con un caleidoscopio más amplio, ¿no? Y creo que eso también es algo que nos va a fortalecer como república. Que me voy de tema, pero no tanto. Porque este proceso tiene una cosa muy interesante, es que termina creando un país que es republicano, que no es un país con gente que por nacimiento es más que otra, ¿no? Entonces, y una república se tiene que reconocer en su diversidad, y eso creo que es un aspecto valioso para 2 siglos de convivencia importante. Gabriel, yo quería invitar a la gente a que acceda a tu libro, 200 años del nacimiento del Uruguay y la provincia que hizo su país, porque en una forma, como decíamos hoy, muy directa, te metes con temas que nos identifican y que no están claros, porque no sé cómo lo ves tú como docente. Sí. Como que no estamos debidamente cultivados sobre la verdadera historia de lo que es hoy Uruguay, ¿no? Por ejemplo, tú en el libro muy bien explicás, yo he leído varios historiadores y se explica con claridad en ocasiones lo que fue el 25 de agosto, sí, ¿no? La declaratoria de la independencia, dice, ahí nació Uruguay, ¿no? Ahí hablábamos de la provincia oriental que le dice, como tú dijiste hoy, nos desligamos de Brasil. Totalmente. Ya está. Uruguay apareció después, pero que no lo tenemos del todo claro a nivel popular, ¿no? Como que no está del todo eso. Es que es complejo, totalmente. Claro, pues no es de un día para el otro. No bueno, a partir de ahí somos la República Oriental del Uruguay. Chau. Sí. No. Sí. Bueno, ahí, mirá, yo creo que también este quinquenio, ¿no? Que justamente coincide, esas cosas de la vida, ¿no? Pero que termina en el 30, nos va a permitir ir como trabajando de manera más pausada, sin pensar que hay una única fecha. Igual ahora para el 25 de agosto se prevén unos preciosos festejos en Florida, ¿no? Hay también una cosa entre lo local y presidencia, hay avanzado muchas cosas lindas para hacer, ¿no? Pero, mira, justo ayer charlaba con el director de cultura reciente de Canelones, que bueno, que aparte es un gran futbolero, que hizo un libro sobre Casto Martínez Laguarda, esas cosas que, bueno, Uruguay en eso es maravilloso. Está Jorge Rodríguez, que aparte es un periodista de pura tradición periodístico radial allá. Entonces, en San José tienen la tesis, porque está aparte del monumento, de que Uruguay nació en el 28. La Convención Preliminar de Paz. Sí. ¿No? Aparte, varios historiadores, Maragato. Entonces, los Maragatos, ustedes son. Ellos son una república aparte. Si vamos a Melo, siempre le digo lo mismo. Melo, tenemos que discutir las dos capitales en la época de París y Sarabia. Sí, ¿no? Pero, claro, tenemos cosas muy lindas. Departamentos que quieren ser país. Todo tenemos, claro. Pero yo creo que es una oportunidad también, como esto que te decía, si hiciéramos entre comillas, ¿no? Bueno. Justo ayer pensando proyectos y cosas de cara al futuro, ¿no? Bueno, vieron que está toda la cuestión de la Biblioteca Nacional, cómo la podemos renovar. Si hiciéramos la Biblioteca del siglo XXI, ¿cómo haríamos el libro de los 200 años? Y tiene con todos los departamentos contando su participación en la construcción de la nación. Me parece que ese es un punto bien importante, y ahí podríamos ir encontrando, creo yo, que una chance de entender de manera compleja, pero tampoco tan complicado. Así que, habían provincias, había disputas regionales, sí también había una potencia interesada en que en esta región hubiera libre navegación de los ríos y cierto desarrollo del comercio como Inglaterra, pero también había una sociedad, y esto me parece más interesante, ¿no? Que había luchado en la revolución, que tenía ideales federales, que había tenido Artigas como representante, que volvió a pelear, o sea, porque en el 25 uno lo cuenta así nomás, pero miren, esto da para charlar 2 horas, ¿no? Pero la guerra en la región fuerte había empezado en las invasiones inglesas, 1806. O sea, fíjate que iban casi
nosotros que a veces decimos, oh, lo que demora la campaña electoral, y estamos cansados con la campaña electoral. Iban casi 20 años de guerras y guerras, porque después vino la independencia, las guerras de revolución, la primera invasión portuguesa, la segunda invasión portuguesa, los intentos de levantar, o sea, y otra vez más, después de 20 años, volvieron a pelear por ser independientes, y terminó surgiendo una solución, que como todo esto también es una linda lección de la historia, ninguna solución es definitiva. Fue provisoria, convención preliminar de paz, y probemos de hacer una constitución. Y no es menor que esa constitución terminó siendo una constitución que perduró casi 100 años, ¿no? Y yo en el libro lo pongo al final porque también me parece interesante. Obviamente la constitución la elaboró un pequeño grupo de doctores, incluso no todos tenían mucha experiencia legal, pero Darwin, que viaja en el Beagle y viene en el 32, anota... Estaba mirando otras cosas Darwin, ¿no? Pero es un tipo muy observador, obviamente, no sería el padre de la teoría de la evolución, ¿no? Dice, me llama la atención cómo la gente en campaña está toda interesada por votar y participar en las elecciones. Algo así como dice, esto le augura un muy buen futuro a esta joven república, ¿no? Entonces, también yo quiero rescatar que había una sociedad interesada en la política. Totalmente. No, y sale la sociedad de la revolución artista. Bueno, se nos fue el tiempo. Perdón. No, por favor. Pero es interesantísimo recordarnos para también. seguir hablando, ¿no? El cónsul inglés Thomas Wood lo referís cuando habla de la población que habitaba Montevideo, indiferentes abrasilerados, argentinistas e independentistas. La definición del tipo de gente que él veía habitando. Ese documento, bueno, fue mucha, digamos, otra vez siempre lo agradezco a Ana Freya, nuestra profe, y a Barran, que estaba todavía inédito ese documento, nombres, ¿no? Pero Hood es como una suerte, yo lo digo en broma, ¿no? Como es como un politólogo de la época. Él está observando que, viste cuando te hacen los politólogos, escenario político. Entonces dice, claro, pero los que dice que son independentistas, si vos profundizás ahí, no para leerlo todo, pero dice, estos son los que habían sido artiguistas. Claro, y dice, cuidado, porque si no les damos la independencia, viene una revolución social otra vez. Entonces, también Hood no es que sea hincha de los independentistas, pero bueno. Pero la marca de Artigas está. Bueno, eso, ¿no? Eso qué es increíble eso. Sí. Qué increíble, porque cuántas veces se habló de esa leyenda, héroe, mito armado, y en realidad, como exacerbado, y en realidad es mucho más todavía. Bueno, de lo que está, de lo que hemos leído, por lo referenciado en la historia. Porque hubo una marca. Mucho más de lo que nosotros tenemos o nos enseñaron en la escuela. Sí. Se adelantó una época. Claro, se adelantó y también, pero dejó huella. Esto, mirá, es otra lección para la historia también, ¿no? No siempre ganar es ganar. Sí. Y a veces un gobierno con buena sensibilidad deja una huella que es mucho más duradera. Mirá, después que pase todo este lío, viene la guerra grande, que es pero Oribe, que era bastante distante a las ideas artiguistas en este momento, cuando crean Villa de Restauración, a la primer calle, porque es una villa popular, Villa de Restauración está en La Unión, Cerrito de la Victoria, con gente de la campaña, la gente le pide y le pone calle General Artigas. Brutal. No, con él en el Paraguay, o sea que es un tipo que dejó. Bueno, otro día la seguimos, pero mañana. Sí, el libro se presenta mañana en Villa Dolores, en la Sociedad Urbana Espacio Cultural. Precioso lugar. Totalmente. Me dijo Aldo Silva a mí. Sí, la verdad que se los recomiendo. Alejo Roseli Ríos 1483. Gabriel va a estar presentando el libro. Están también Yamandú Cardoso, Martín Franco, Álvaro Méndez, música de Santi Wirth. Y en el menú tienen sopa. Agrego. Y porque es de invierno. No, la verdad que es un espacio hermoso. Yo la verdad estoy muy contento, agradezco y los invito a todos. Así que bueno, la seguimos. Un placer, Igualmente. Bueno, ya venimos de inmediato con el pase de la mañana. Mirá la hora que es, por favor. La entrevista la pueden volver a escuchar en las redes sociales de Sarandí. Informativo Sarandí vuelve al mediodía.